Evangelio de San Marcos capítulo 2. Vamos a leer solo el verso 12. Todo lo vamos a leer a una sola voz en el nombre de Jesús. ¿Ya estamos allí? Gloria a Jesús. Leamos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. El tema que quiero compartir, ya como título, el hombre inexplicable. Gloria al nombre de Jesús. El hombre inexplicable. Y estaba pensando que ha habido en el mundo muchos hombres honorables. Han causado la admiración, el respeto, el cariño, el temor y aún el espanto según el empleo que han dado a su vida, para bien o para mal. Y de tantos hombres, hermanos, lo he dicho y lo vuelvo a mencionar, desde Adán hay una historia, desde que el hombre comenzó a medir el tiempo, la cronología, la historia del hombre en la tierra, desde Adán hasta Cristo, hay un tiempo aproximado de 4.500 años. Y de Cristo a nuestros días, según el calendario grecorromano occidental, que es el que nosotros manejamos, bueno, llevamos 2025 años. Así que en más de 6.500 años de historia del hombre, desde Adán hasta el día de hoy, pues más de 70.000 millones de personas hemos pisado esta tierra. Creo que es una cifra considerable. Y han habido hombres en todas las esferas, hombres que se han destacado para bien o para mal, en todos los campos. Hombres de ciencia, hombres de letras, personajes, hermanos, que hacen parte del cuerpo militar. Grandes estrategas militares han pisado esta tierra. Filósofos, médicos, ingenieros. Bueno, tantos hombres, hermanos, que han causado admiración, respeto, cariño. Muchos de ellos han dejado, yo diría, como legado algunas cosas. En el campo de la ciencia, muchos de esos hombres dejaron sus descubrimientos, sus inventos. Y nos hemos beneficiado seguramente de ellos. En el campo de la medicina igual. ¿Cuántos hombres han trabajado por vacunas, medicamentos? Y bueno, ahí nos beneficiamos. Y así en todas las esferas. Otros, bueno, no se han destacado por lo bueno, pero también hacen parte de la historia. Se han destacado por lo malo. Y han quedado ahí también sus nombres en las páginas de la historia. Pero pensaba de tantos hombres y aún las mujeres, porque el capítulo 31 de Proverbios dice: muchas mujeres hicieron ¿qué? El bien. Así que, hermanos, también se destacan mujeres. Mujeres con un espíritu, yo diría, filantrópico, altruista, que se han destacado a favor aún de la humanidad. Y claro,
sus obras no le servirán para la salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es un don, es un regalo que el hombre recibe a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero sí, sus obras están allí, y seguramente algunas hasta le han hecho, yo diría, alguna imagen, un reconocimiento, y bueno, se han destacado. Pero sabe que ninguno de ellos se puede igualar a lo que Cristo ha hecho a favor del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de un ser que ha marcado la diferencia. Aún la historia, porque Jesús es un hombre de la historia. Y yo diría, el personaje de la historia se llama Jesucristo. Ha trascendido todos los tiempos. Desde que el hombre tiene uso de razón, cualquier ser humano en esta era, en esta dispensación, ha escuchado hablar de Jesucristo. Yo creo que no hay hombre en esta tierra después del primer siglo que no haya escuchado hablar de Jesús. Amado por muchos, pero también odiado por otros. Admirado por aquellos que le hemos conocido, pero odiado también por muchos. El mismo profeta Isaías está hablando acerca de Jesús, que es menospreciado y desechado entre los hombres. Y le da un título: varón de dolores y experimentado en quebranto. Muchos se han escondido de él. Otros ni quieren saber quién es Jesús, aunque lo han oído. Otros le han dado la espalda a Jesús. Otros simplemente se deleitan con sus palabras. Porque ciertamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Palabras sabias. Creo que no ha habido orador en esta tierra que haya hablado las palabras más hermosas y más grandes como lo ha hablado Jesús. Creo que no ha habido hombre que haya cautivado al hombre con sus palabras. Porque cuando uno escucha la palabra de Jesús, uno se queda extasiado ante esa sabiduría, ese conocimiento, esa palabra tan grande, tan especial. Una palabra que transforma, que cambia, que regenera, que da esperanza, que llena de gozo. Una palabra que cautiva, pero una palabra que tiene algo especial. Todos aquellos que hemos escuchado a Jesús, su mensaje, su palabra, hemos encontrado en esas palabras refugio, fe, gozo, vida, porque son palabras de vida eterna. Es una palabra diferente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué ha causado entonces la admiración de Jesús? ¿Por qué Jesús es diferente? ¿Por qué no lo podemos comparar con nadie ni con nada? Porque alguien podrá comparar a Jesús con cualquier otro ser. O lo puede comparar con algo, con una cosa, un objeto. Pero es que es imposible
comparar a Jesús con una persona o con una cosa. ¿Qué causa entonces la admiración de Jesús? Leímos un texto. Hay un hombre que es llevado por 4 personas, un paralítico. Creo que este hombre en el ayer y en el hoy, seguramente si no influencia a Jesús, no va a tener sanidad. Porque así como esa parálisis que estaba en ese hombre ayer, no tenía una respuesta. No había forma en la ciencia médica, en lo humano del momento allí de ese primer siglo para obrar en respuesta a su necesidad y producir una sanidad. Creo que al hoy es lo mismo. Aún la ciencia humana no ha podido resolver ese problema. Sea por nacimiento o por un accidente que una persona esté allí postrado, paralítico, la ciencia se queda ahí limitada. No tiene la respuesta. Pero hay uno que sí tiene respuesta para todas las cosas. Y eso es lo que causa admiración de Jesús. Porque los hombres ven que traen un paralítico cargado por 4 personas. Al ver la multitud, dice el texto que estaba allí, no solamente en la casa, sino alrededor de esa casa. Estos hombres solo vieron la respuesta en subir al paralítico al techo, descubrirlo y bajarlo y ponerlo a los pies de Jesús. Y ciertamente eso fue lo que hicieron. Y lo bajaron colgado, dice la palabra del Señor. Y ahí lo dejaron. Y la gente está sorprendida, pues imagínense, hermanos, que estemos aquí de un momento a otro empieza a bajar alguien por acá. ¿Qué hacemos todos? ¿Cierto que sí? Y lo ponen ahí a los pies de Jesús. Y todos están esperando a ver qué va a hacer Jesús. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a orar? Y la respuesta, aleluya, a la necesidad de ese hombre es: hijo, toma tu lecho, levántate y anda. Gloria al nombre de Jesús. A ti te digo. Entonces él se levantó enseguida, dice el verso 12. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, ¿qué? Eso causó la admiración. Hubo uno que frente a todo dio la respuesta a ese paralítico. Y se maravillaron. Y escuchen lo que decían. Asombrados todos, glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto. Hubo un milagro que nunca habían visto. Que fue notorio, que fue evidente en ese lugar. Nunca hemos visto. Gloria al nombre de Jesús. Tal cosa. O sea, nunca hemos visto un paralítico de esa forma levantarse y comenzar a caminar. Y eso causó la admiración de la gente. En el capítulo 7 del mismo Evangelio de San Marcos, el verso 31 nos registra algo, aleluya, que también causó la admiración de los hombres.
Al punto que el verso 37 dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. O sea, están maravillados. ¿Qué está ocurriendo allí? O sea, estaban maravillados al ver un paralítico. Pero ahora hay un hombre que escuche lo que dice la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron ¿a quién? A un sordo, y era como tartamudo. Claro, porque hay una conexión entre el oír y el hablar. Normalmente una persona cuando no escucha, no habla, porque se requiere, porque hay una conexión. Cuando usted nunca ha escuchado una palabra, usted tampoco le es difícil pronunciarla, porque si usted no la ha escuchado, ¿cómo la va a pronunciar? Casi siempre la persona que es sorda, normalmente él no es mudo, él puede hablar, sino que como nunca ha escuchado nada, su cerebro no puede coordinar las palabras y por eso no las puede ¿qué? Pronunciar. Por eso dice la palabra que era como tartamudo, o sea, no hablaba bien, en otras palabras. Y allí ocurrió algo, hermano, le traen ese tartamudo a Jesús. Y sabe que el verso 33 dice, tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba como, y hablaba bien. Y como comenzó a hablar bien, todos se maravillaban, todos los que estaban allí. Gloria al nombre de Jesús, estaban maravillados, pero ¿qué poder es este? Y comenzaron a decir, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hace hablar. Y comenzaron a glorificar al Señor, admirados de ese poder, de esa autoridad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que en el capítulo 4 de este mismo evangelio están algunos de sus discípulos? Y escuche esto. Jesús les dijo aquel día, cuando llegó la noche, verso 35, pasemos al otro lado. Y descendiendo, escuche esto, a la multitud le tomaron, como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? Perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y cuando ocurrió eso, ¿qué fue lo primero que dijeron? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Causaba admiración.
sanidad en el paralítico, sanidad en el sordo. Ahora ellos están contemplando cómo Jesús tiene poder, aleluya, aún sobre los fenómenos naturales. Se sujetan a Él y admirados comienzan a decir: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Una de las cosas que causó admiración de los hombres en Jesús, su poder y su autoridad. ¿Quién tiene poder sobre las enfermedades? Ahora, ¿quién tiene poder sobre el viento y el mar? Pero escuche esto. El capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos registra que hay un hombre que está enfermo. Sus hermanas envían a avisar a Jesús que Lázaro, aquel a quien él amaba, que era su amigo, estaba enfermo. Y sabe que para ponerle como suspenso a la escena, Jesús no desciende inmediatamente. Llega a los 4 días. Y cuando él llega a la casa de Marta y María, 4 días después de haberle a Jesús avisado, se encuentra con el cuadro que Lázaro ha muerto. Ya nada se puede hacer para muchos. Lo ponen en el sepulcro. Algunos vienen a consolar a Marta y a María, pero nadie tiene la respuesta. ¿Quién podrá tener la respuesta? Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9. ¿Quién podrá tener potestad en el día de la muerte? ¿Quién podrá retener la vida? ¿Será que alguno de nosotros tendrá poder sobre el ángel de la muerte? Vea, el que se murió, se murió. Quiera usted o no quiera morirse, que te vas a morir, te vas a morir. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9. El verso, si no estoy mal, el 27. Está establecido para ¿quiénes? Para todos. ¿Que mueran cuántas veces? O sea, así usted no quiera morir, se va a morir. Y nadie podrá decirle a la muerte: no, espéreme. Todavía deseo terminar o finalizar ciertas cosas. ¿Sabe qué le dijeron a un hombre? Que él pensaba que tenía la oportunidad de decidir, de continuar planificando, organizando su proyecto de vida, haciendo una cosa, haciendo la otra. ¿Sabe qué le dijeron a este hombre? Que él creía que tenía autoridad para continuar haciendo cosas, porque era un hombre muy rico. Y este hombre un día dijo: bueno, muchas cosas tengo, voy a hacer algo. Voy a derribar mis graneros y los voy a volver a hacer más grandes. Eso está en Lucas capítulo 12 a partir del verso 3 en adelante. ¿Y sabe cómo terminó todo? Con el verso 20. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y tenía mucho dinero. ¿Será que con dinero se compra la vida?
Yo me imagino a este hombre diciendo, no, no, yo aquí tengo, muerte, te pongo 1000 denarios para que vayas al vecino. ¿Sí será? ¿Sí será que uno puede comprar la muerte? ¡Muerte! Espérame unos días. ¿Por qué no vienen 20 años? Yo todavía disfruto mi juventud. Y el anciano de 120 años, muerte, espéreme otros 100 años que todavía tengo fuerzas. ¿Será que la muerte? Esta noche. Así que Lázaro se lo llevó la muerte. Pero hay uno que tiene poder sobre aún la muerte. Aleluya. Y eso causó admiración. Escucha lo que dice el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. ¿Qué fue lo que causó admiración de la gente? Escuche esto. 6 días antes de la Pascua vino otra vez Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, el que había que resucitado. Aleluya. Y ¿sabe qué dice allí la palabra del Señor? Que los hombres, por causa de la resurrección de Lázaro, venían a Betania porque querían ver con sus propios ojos, admirado, que ese hombre estuvo 4 días. Y llegó uno ante una tumba donde estaba un cuerpo de 4 días. Ya todo el proceso de descomposición. No había cosa sana en él, hermanos. Al punto que ya hedía, o sea, su carne ya se estaba corrompiendo. Ya no habían sino gusanos allí. No había, hermanos, tejidos, órganos. Todo eso estaba descompuesto. Póngase a pensar, hermanos. Todos sus órganos descompuestos, sus tejidos, sus sistemas, todo. No había nada. Y la autoridad de Jesús frente a esa tumba, aleluya, al decir yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto. Y la gente escuchó esas palabras. Eso causó admiración. Aleluya. Su admiración de la gente. Al punto que en uno de los sermones de Jesús, el que presenta el capítulo 7 de San Juan, el verso 46, cuando la gente escuchaba a Jesús, ¿sabe qué decían? Nunca hombre alguno. Causaba admiración. Su poder, sus palabras. Es que no eran cualquier clase de palabras. Mire la palabra de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, si no resucitaba a Lázaro, esa palabra era vana, porque entonces no era la resurrección y tampoco era la vida. Por eso la gente se admiraba de su palabra. ¿Sabe qué dice la Escritura? Marcos 6:2. Que los hombres que escuchaban a Jesús estaban atónitos, diciendo, ¿qué sabiduría es esta? Otros decían, verso 23 del capítulo 7, y la gente se admiraba de su doctrina, diciendo, qué palabra tan poderosa que aún los demonios le obedecen. No era cualquier palabra. Con esa autoridad como Dios, porque Dios dijo y fue hecho y mandó. Así que Jesús le decía al paralítico, levántate y anda. Eso era inmediato. Se levantaba y andaba. Y a Lázaro frente a esa tumba, como Jesús primero dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al decir eso, lo que está diciendo, yo tengo el poder para resucitar y para dar vida. Y por eso a Lázaro le dijo, ¡Lázaro!
ven fuera. Y yo me he preguntado, mi hermano, ¿qué ocurrió cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera? Yo creo que eso demora 2-3 segundos en decir esas palabras. Y en esos 2 o 3 segundos que Jesús dijo esas palabras, hermano, eso fue inmediato, que los tejidos se incorporaron, que las células recibieron vida, que los órganos otra vez reciben vida, que los sistemas comienzan a funcionar, que el cerebro se despierta y comienza a ordenar las cosas. O sea, eso fue inmediato. ¡Qué poder! Que una palabra en cuestión de milésimas de segundo regeneró todo un cuerpo. Todo un cuerpo. Y cuando salió Lázaro, hermano, a 0 kilómetros. Yo creo que si Lázaro estaba enfermo de otra cosa diferente a la que se murió, de una vez quedó listo. ¿Sí o no? El Señor es tan bueno que de una vez, mi hijo, lo sano de esto, y de una vez la añadidura, lo sano de esto. Y ese hombre salió y todos allá comenzaron admirados a glorificar. Es que se admiraban. Aleluya. Los que pudieron conocer a Jesús se admiraban de su carácter, de esa ternura, de esa prudencia, de esa verdad, de ese amor, aleluya, de esa forma como trataba a la gente. Gloria al nombre de Jesús. Siempre tenía una palabra, la precisa para todos, para hablar, para responder, para solucionar los problemas. Y cuando todos comenzaron a ver esas cosas, todos querían conocer a Jesús. Algunos hasta lo invitaban. Pedro se dio cuenta que su suegra estaba enfermo, pues aprovechó y ganó puntos. Y llevó a Jesús a su casa, a la casa de su suegra. Allá la sanó. El otro, amén, al ver la autoridad de Jesús con su problema, con su necesidad: Señor, mi criado está enfermo, pero yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo a mi mando 100 hombres, y a este digo ven y viene, a este digo ven y va, y a este digo venga y vaya y va, y yo tengo autoridad sobre mis hombres, porque era un centurión. Y tú eres un hombre de autoridad, y yo no soy digno que entres a mi casa, pero di la palabra. Oiga, reconocían, aleluya, se admiraban, gloria al nombre de Jesús. La admiración, al punto que Isaías ya lo había dicho: lo veremos sin atractivo. Capítulo 53. Vieron a Jesús. Y hermanos, hoy en día es lo mismo. La gente ve a Jesús, pero y si será bueno Jesús, y esa gente, ¿qué es lo que mantiene a esa gente allá en esa iglesia? Que si hay culto el domingo, 2 cultos, y ahorita vienen a las 5, 3 cultos. Y el martes otra vez culto, y el jueves culto, y en la mañana ayuno, y en la noche culto, y el sábado. Y esa gente, ¿por qué está tan cultero? Y algunos que fanáticos. ¿Pero qué es lo que hay allá? Ay, hermano y amigo, cuando uno no lo conoce, le veremos inatractivo, porque pensamos que Jesús es cualquier otro del montón. Un palabrero o un filósofo. Algunos comparan a Jesús hasta con los brujos. Creen que Jesús es otro de más que pueda ir a hacer cualquier cosa. Pero cuando uno lo conoce, aleluya, cuando uno puede acercarse a Él, cuando uno puede confiar que Él tiene la respuesta, aleluya. Vea, ya uno no quiere saber sino de Jesús.
No me hablen de imágenes, no me hablen de ídolos, no me hablen de esto, no me hablen de esto, no. Háblenme de Jesús, háblenme de Jesús, háblenme de Jesús, porque Él tiene lo que los demás no tienen. ¿Sabe que a un hombre, capítulo 9 del Evangelio de San Juan, un ciego de nacimiento, ¿sabe de dónde expulsaron a ese ciego? De una sinagoga. ¿Y sabe por qué lo expulsaron? Porque estaba sano. Porque valía más el ciego. Tenía como más valor el ciego que el sano. Y como el ciego comenzó a glorificar a Dios y a decir: una sola cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, yo soy sano, porque un hombre, aleluya, me puso lodo, me envió al Siloé, y cuando fui allá y me lavé, regresé viendo. Y los religiosos le decían: pero ¿quién te sanó? Yo no sé. Por ahí dicen que es el que está haciendo los milagros. ¿Será Jesús? Yo no sé si fue Jesús. Yo no sé. Y como él no sabía, no podía como describir quién lo había sanado. Pero ese se encuentra una vez con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y ese hombre dijo: uy, esa voz me es conocida. Porque esa fue la voz que me dijo: ve al Siloé. ¿Quién es, Señor, para que crea? El que habla contigo. Dijo: creo. Y comenzó a adorarlo. Y ahora se va para la sinagoga y ya sí sabe quién es. Y ahora les dice: me sanó Jesús. Y ahí comienza un debate. Pero ese Jesús es pecador. Y ese hombre dice: no, yo no sé si es pecador o no, pero lo único que yo sé es que Dios no oye a los pecadores. Y esa gente le dice: y sabes tú más que nosotros, sabiendo que nosotros somos los rabinos. Pero yo no sé si ustedes saben más que yo, pero lo único que sé es que ese hombre tiene más poder que ustedes. Porque yo aquí vine muchas veces y seguía siendo ciego, pero ese hombre a mí me sanó. Y lo expulsaron por eso. Porque valía más el ciego. Y creo que no estamos lejos de esta sociedad. Porque vale más el borracho que el Hijo de Dios. Así es. Ven a cualquier hermano con una Biblia en la calle, embobó. Y lo ven con una botella de aguardiente, ahí sí lo saludan. Esto sí es agua. Mire cómo cambian las cosas. Si usted comienza a ir a la iglesia y por allá comienza en su barrio a andar con la Biblia, de los Jesús solo volvió evangelio, y se burlan de usted porque carga la Biblia. Pero si carga la botella de aguardiente: mi amigo, ven y sentate aquí con nosotros. Mire cómo cambia, mire la ética, la moral. Vale más el borracho. Vale más el borracho. Ven que un hombre llega ya a su casa decente, ya no lleva problemas, ya lleva mercadito. Ya no lleva enfermedades, ya lleva la quincena. ¿Sí ve cómo cambian las cosas? Pero ese que iba antes con ese sí es un varón porque tiene 10 mujeres. No, eso no es un varón. Eso lo que es un degenerado. Porque la Biblia dice marido de una mujer. Es que así es lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted tiene una esposa, le dicen: ese sí es zanahorio, bobito, velo. Con una mujer, yo tengo 5. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios? Pero si ve cómo cambian la moral. El que hace lo malo, lo llaman bueno. Y el que hace lo bueno, y como ese hombre fue sano, lo echaron. Lo echaron. Porque valía más el ciego. Aquí no vale más el ciego. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Vino a salvar.
Vino a salvar los pecadores. Aleluya. Por eso causaba admiración. Porque hablaba las cosas como era. Su palabra, su doctrina, su poder, su carácter. Aleluya. Por eso cuando uno conoce a Jesús, a uno le cambia todo. Porque uno comienza a tener la mente de Cristo. Uno comienza a dar valor a las cosas. Le da valor a ese esposo. Le da valor a esa esposa, le da valor a esa familia, le da valor a esta vida, a este cuerpo, porque este cuerpo no es para el pecado. El pecado destruye y mata. Y tarde o temprano el hombre recibe lo que siembra. Y si yo siembro para la carne, voy a recibir eso. Problemas y dificultades. Romanos 1 dice: el hombre recibe en sí mismo el justo castigo a su extravío. ¡Ay, porque el Señor se lo llevó! Como que Dios necesita tanta gente que se está llevando la gente. Apenas tenía 20 añitos, Dios se lo llevó. Y va uno a preguntar, ¿por qué lo llevó Dios? Y no fue que lo llevó Dios, se lo llevó el vicio, se lo llevó la droga, se lo llevó los malos negocios, los malos pasos. Usted no fue Dios. Se lo llevaron los problemas que él mismo se metió. Usted se lo llevó Dios. No, él mismo buscó sus problemas. Y el diablo mal paga. Así es. Se ve a quienes se va a llevar Dios. Dios no se va a llevar a los matones, ni a los borrachos, ni a los adúlteros. Dios se va a llevar una iglesia santa que fue transformada por el poder de Jesucristo. Eso es diferente. Una cosa es que en otro tiempo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, y esto éramos algunos, borrachos, mentirosos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, iracundos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso éramos. Ya no. Ya no. Eso es lo que causa la admiración de este mensaje de Jesús. Jesús es diferente. Jesús transforma las vidas. Su poder no está limitado. Jesús no es como la ciencia, vamos a experimentar a ver si funciona o no funciona. No, Señor, Jesús no mantiene haciendo experimentos a ver si esto va a servir o no va a servir. Lo de Jesucristo tiene poder. Aquí Jesús no está experimentando a ver si de pronto me puede a mí ayudar, a ver si te puede sanar, a ver si te puede salvar, a ver si te puede cambiar. No, Jesús no hace experimentos con nadie. Jesús cambia. Jesús transforma. Jesús da vida. Aleluya. Y somos testigos de eso. Y concluyo con esto. Somos testigos, iglesia del Señor. Capítulo 43 de Isaías: vosotros sois mis testigos. Porque aquí somos testigos. Si yo preguntara en esta tarde, ¿a quién ha salvado Dios y en quién ha hecho una obra? ¿Quién puede responder? Eso es ser testigo. ¿A quién ha sanado Dios aquí? A mí me ha sanado Dios. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos de los siglos. ¿A quién Dios le ha respondido algo? Les quiere decir que hay un Dios. Que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que responde. ¿Sabe por qué? Porque somos. No que nos lo hayan contado. No, también lo hemos leído aquí en la palabra del Señor. Aquí está escrito, como dice Juan, y muchas cosas hizo Jesús.
que no están anotadas en este libro, pero las que están aquí registradas es para que creamos y para que creyendo en Él tengamos perdón de pecados y tengamos vida eterna. Aquí solamente tenemos un resumen. Juan está diciendo, yo pienso que Juan, como en una forma de pleonasmo, está diciendo, donde nosotros contáramos todo lo que Jesús hizo, vea, no habrían libros. Porque es que los milagros que tenemos aquí no solamente son esos milagros, no solamente resucitó Lázaro, muchos resucitaron. Y no solamente esos paralíticos y muchos. ¿Cuántas cosas no haría Jesús? ¿Y cuántas cosas Jesús no puede seguir haciendo? Porque Él causa admiración. Por eso lo predicamos. No predicamos un Dios muerto. Vea, lo último que causa admiración en Jesús, su resurrección. Todos los demás resucitaron por el poder de Cristo, pero Él mismo, tengo poder para poner mi vida. Yo tengo poder para volverla a tomar porque nadie me la quita. Yo mismo la pongo y cuando yo quiera la vuelvo a tomar. El único que le pudo decir a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, y al sepulcro, yo seré tu destrucción, Jesucristo. Eso es lo que causa admiración, que Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo, y eso causa admiración. ¿Quién más ha podido resucitar y volver de entre los muertos? Muéstreme otro. Y pastor, ¿y usted por qué sabe que Él está vivo? Porque yo soy testigo. Porque es que yo lo siento. Yo lo siento. Porque a mí me cambió, a mí me transformó. Y si lo hizo en mi vida, lo hace contigo, lo hace contigo y lo hace contigo. Para que los hombres puedan conocer y creer que fuera de Él no hay. Y ese es el Dios que predicamos. Un Dios que tiene palabras de vida eterna. Un Dios que tiene poder para cambiar y transformar la vida, sanar a los enfermos. Un Dios que no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas y un Dios personal que puede vivir contigo y te puede ayudar, te puede guardar y te puede bendecir.